Ya estamos metidos de lleno en este nuevo año 2025 y en el vídeo de hoy de este canal de Al Son de un Libro me gustaría contaros cuáles son algunos de mis propósitos lectores o cómo va a ser a grandes rasgos mi año lector, cómo pretendo que sea. Luego veremos a ver cómo va evolucionando todo. Es cierto que a lo mejor la palabra propósito no se ajusta del todo bien a lo que quiero contaros hoy, porque más que propósitos como tales, se trata de intenciones o de deseos, más bien, porque son libros o géneros que me apetece mucho leer. Entonces podríamos hablar de una serie de categorías en las que van a introducirse una serie de libros que quiero leer especialmente, que me llaman mucho la atención y que tengo muchísimas ganas de descubrir, por lo que sin darle más vueltas, yo creo que lo mejor es directamente pasar al vídeo y contaros cuáles son estas categorías y algunos de los libros que me he propuesto leer en función de cada una de ellas. Así que sin enrollarme más, allá voy. El primer propósito o deseo para este año lector está relacionado con la poesía. Quiero seguir leyendo más poesía. Ya en el año anterior, en el 2024, estuve leyendo mucha poesía y quiero seguir con ello porque ha sido un género que ha estado presente a lo largo de toda mi vida, desde mi infancia leyendo a Gloria Fuertes, las canciones de Federico García Lorca, luego durante mi adolescencia me dio mucho por la poesía, además era de recitar en voz alta, memorizar, por ejemplo, las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, en fin, ha sido siempre un género que me ha encantado, que ha estado muy presente, pero sí que es verdad que con el paso del tiempo ha ido quedando relegado a un segundo plano o lo he ido leyendo de manera mucho más residual, nunca he dejado de leerla, pero la he leído de una manera muy desordenada, muy caótica, a pequeñas dosis o a pequeños sorbos, picando de aquí y de allá, de una antología o de otra, poemas sueltos, y lo que me apetece es centrarme en un poeta o en una poeta determinada y profundizar un poquito más en su poesía, para así poder ver mucho mejor cómo va desarrollando los temas que trata, cómo va evolucionando también su poesía. Es decir, aunque se trate de una antología y no de su poesía completa, en la mayor parte de los casos, pues poder empezar y terminar un mismo libro de manera pues un poquito más completa, para así poder tener una mejor visión de conjunto. En ese sentido, hay ya dos libros que estoy leyendo de poesía. Uno de ellos no estaba previsto, no tenía yo previsto empezarlo tan pronto, pero bueno, ahora os cuento. El caso es que empecé el año leyendo a Alfonsina Storni, una de las poetas más importantes del panorama argentino. De hecho, está considerada como una de las autoras fundamentales del posmodernismo argentino del siglo XX. Y en este caso, este es su penúltimo poemario publicado, Mundo de Siete Pozos, y a mí me está gustando muchísimo. Me llamaba la atención por los temas que suele tratar, sobre todo en cuanto a la emancipación de la mujer, cómo trata el erotismo, la crítica social que impregna gran parte de su poesía. Pero en este caso me está gustando muchísimo la libertad en cuanto a la métrica, cómo va rompiendo esquemas y se siente completamente cómoda alternando un poco los ritmos, las estructuras. Todo esto me está gustando mucho, la forma que tiene de describir el cuerpo humano, ese mundo de los siete pozos. Bueno, la verdad es que creo que va a haber mucha Alfonsina Storni. Me gustaría seguir conociéndola con otros de sus poemarios o con alguna antología que me permita ver un poquito cómo va siendo esa evolución. Y bueno, pues es una poeta que desde luego que ha llegado también a mi vida para quedarse, al igual que William Blake. Este fue uno de los regalos de esta Navidad, uno de los libros que han caído, y la verdad es que no tenía pensado leerlo ya, pero empecé a hojearlo, me fui derecha, de hecho, a una de las partes que más me interesaban, que es el matrimonio del cielo y el infierno, y me lo terminé leyendo entero. Aquí, bueno, esta es una antología de diferentes textos, es una edición bilingüe, y me parece que era un visionario y me gusta mucho cómo trata la mística, cómo reinterpreta y cómo quiere transmitir las ideas sobre el infierno, sobre los otros mundos, sobre el universo, y cómo lo hace además en función de otros autores que ya han tratado ese tema, como es por ejemplo John Milton en Su Paraíso Perdido, que es otra lectura que está apuntada para este año, a ver luego lo que pasa, y sobre todo en base, por ejemplo, pues a la Divina Comedia de Dante. Yo de hecho lo conocí con las ilustraciones, tengo por aquí
aquí el libro, la edición con las ilustraciones de la Divina Comedia y ahora mismo estoy con el Purgatorio, que por cierto, aquí abro un pequeño paréntesis, a diferencia de lo que le suele ocurrir a la mayor parte de la gente que apuesta más por el infierno o que le suele gustar muchísimo más el infierno, a mí, aunque esta es una opinión bastante precipitada porque todavía me queda Purgatorio por leer por delante, pero me está gustando más el Purgatorio. Mira que el infierno ya me fascinó, pero el Purgatorio lo estoy disfrutando mucho más o me está llegando de una manera especial. No lo sé, ya os iré contando. Tengo pensado hacer un vídeo específico de mi experiencia leyendo la Divina Comedia, pero el caso es que me ha descubierto a un autor que yo tenía muy pendiente, me ha animado ya a leerlo y está siendo espectacular mi experiencia con William Blake. Así que seguiré leyendo esta antología y también presiento que va a haber mucho William Blake por delante. Algunas otras autoras que quiero leer en poesía son Emily Bronte, en este caso su poesía completa. Tengo muchas ganas de volver a las hermanas Bronte. Yo he leído solo un libro de cada una de las hermanas. En el caso de Emily leí Cumbres Borrascosas, en el caso de Charlotte Bronte leí Jane Eyre y en el caso de Anne Bronte leí La inquilina de Welfeld Hall, que me sorprendió mucho y me encantó esa novela también. Así que me apetecía volver a ellas y en este caso voy a hacerlo con la poesía de Emily Bronte. Esta es una edición también bilingüe y bueno, pues ya os contaré qué tal es la experiencia. Por otro lado, me espera aquí también en casa la poesía completa de Edith Sodergran, una autora que yo conocí a través de una antología. Leí un poema suyo que me gustó muchísimo, luego estuve buscando, investigando un poquito más en internet, leí algunos poemas más sueltos y me dije sí, quiero conocerla. Me terminé haciendo con esta edición de Nórdica de su poesía completa y me apetece mucho. Está considerada una de las voces más representativas de la literatura nórdica, aunque aquí en España en castellano no es tan conocida, yo de hecho no la conocía, pero me parece que es muy interesante. Trata sobre todo en su poesía sobre la belleza, sobre la búsqueda de la felicidad, todo ello con una serenidad, con un tono muy sensible. Me llama mucho la atención, pero bueno, ya cuando me adentre más en su poesía os iré contando también, a ver qué tal. Seguimos con dos poetas rusas. Tengo una antología que creo que va a ser perfecta para conocerlas un poquito mejor a las dos. Se trata de Anna Akhmatova y Marina Tsvetaeva. Disculpad la pronunciación, lo he dicho así un poquito de carrerilla para intentar pronunciarlo lo mejor posible. Y son dos poetas que tratan el tema del amor, del desamor, del anhelo, de la creación. Me apetece mucho descubrirlas y conocerlas un poquito más. Solo he leído algunos poemas sueltos de ambas, así que estoy deseando seguir profundizando un poquito más en su obra. Y termino ahora con una de las voces más influyentes de la literatura actual, contemporánea. En este caso se trata de una poeta rumana que tengo muchísima curiosidad por conocer. He leído también algunos poemas sueltos porque cuando me interesa alguna poeta lo que hago es que busco información en internet, me leo algunos poemas sueltos y ya pues según vea el estilo, si me gusta más o menos o según también los temas que trata, pues me lanzo a conocerlas un poquito más. Y es lo que me ha pasado con Ana Blandiana. En este caso sí que tengo que reconocer que me habría gustado también leer o a lo mejor haber empezado por el poemario anterior, El sueño dentro del sueño, que además creo que tiene un título muy evocador, me llama mucho la atención, pero este, El ojo del grillo, es un poemario en el que se detiene un poquito más en la naturaleza, en los paisajes, la descripción de los paisajes, es un poemario también más místico y todo esto finalmente me hizo decantarme por él para empezar a leerla, a ver qué tal es esta poeta y qué tal son estas poesías. Así que otra poeta de la que os hablaré seguramente en este año. Y ya para cerrar este apartado referido a la poesía, que es en el que más me estoy deteniendo porque es el que más ilusión me hace, pues deciros que también seguiré releyendo algunas de las poetas que más me gustaron y me impactaron durante el año anterior, como por ejemplo Pizarnik. También voy a seguir leyendo a Cristina Peri Rossi, de hecho ha caído su poesía completa en Los Reyes, por regalo de Reyes, y algunas otras poetas como María Zambrano, quiero seguir leyendo sus poesías, también Chantal Mellar, que no he llegado a leer ningún libro completo suyo. En casa tengo a Inuel y otros poemas y la verdad es que también me gustaría seguir leyendo a esta autora, retomar La mujer de pie, que es un libro que estaba disfrutando mucho, que me encanta, que es también muy fragmentario, pero que voy leyendo muy poquito a poco, cuando me apetece y bueno, picoteando un poquito. Me gustaría leerlas de manera más ordenada, que ese sí que es un propósito que tengo para este año, leer poesía de manera más ordenada y como lo he estado haciendo últimamente.
Y ya sin más pasamos al siguiente apartado, que va a ser el apartado referido a los grandes clásicos, los clásicos sobre todo grecolatinos. Y en este apartado empiezo sobre todo con un libro que es uno de mis 8000 literarios, uno de mis grandes pendientes, solo he leído fragmentos, pero tengo que leer ya sí o sí, de este año no pasa, porque además me apetece muchísimo, La Odisea de Homero. Quiero leerla bien leída, no sé si a lo mejor es un libro que me reservaré para el verano, porque quiero hacer una lectura pues muy completa, leer información complementaria aparte y bueno, todo lo que necesite para sacarle todo el provecho y todo el jugo a este gran clásico ineludible de la literatura universal, al clásico de los clásicos por excelencia. Y bueno, pues ya os contaré qué tal me va con esta experiencia, que estará acompañada por otros grandes clásicos de la literatura que quiero ir leyendo a lo largo de todo el año, sobre todo dramas, teatro. Aquí he seleccionado este, quiero seguir con Eurípides y Las Troyanas en este caso, pero bueno, son todos dramas bastante, tragedias, mejor dicho, bastante breves, y habrá también alguna comedia. Bueno, quiero seguir explorando este género y estos grandes clásicos del teatro, así que ya os iré contando también qué tal. Algunos libros podrían entrar en más de una categoría, porque luego habrá también otro apartado referido al teatro, pero bueno, he decidido dejarlo aquí. También tengo muchas ganas de leer a Virgilio a raíz de estar leyendo la Divina Comedia de Dante, y me he decantado en este caso por las bucólicas y geórgicas, aunque particularmente me llaman la atención las bucólicas, estas églogas que sirvieron de punto de partida para la producción más bucólica y pastoril que luego inspirarían pues a otros autores como Lope de Vega, Garcilaso, y esto me llama particularmente la atención. Así que bueno, por eso he elegido finalmente esta obra, además de que es un poquito más breve. Contadme si la habéis leído y ya os iré también diciendo cuando la lea, pues qué tal que me han parecido. Y por último, otro libro de poesía, que podría haberlo metido también en el otro apartado, pero lo he dejado aquí porque se trata de Catulo, la poesía romana tradicional, en la que se van viendo cómo las emociones y las pasiones humanas, el amor, los celos, el odio, van cobrando forma aquí de la mano de un autor que la verdad tengo muchísima curiosidad por descubrir. El tercer apartado está referido al teatro. Durante el año pasado también leí bastante teatro, me gusta mucho el teatro y la verdad es que son obras que normalmente son bastante breves, que te puedes leer prácticamente de un tirón y que son tan visuales y tan intensas, tan expresivas, con una fuerza a la hora de comunicar y de expresar, que me parece que, bueno, claro, están pensadas para, al fin y al cabo, ser representadas ante un público y sobre todo remover al público, pero también leídas creo que adquieren una personalidad y un carácter que llega al lector. Y en ese sentido, pues me gustaría seguir leyendo a Antonio Buero Vallejo, leí El Tragaluz, impresionante, tengo pendiente también un vídeo para hablaros de algunas de las obras de teatro que a mí más me han gustado, que más me impresionaron, para hablar del teatro en general. Y tengo pendiente Hoy es fiesta y La Fundación, que la Fundación la vamos a leer en mi club de lectura, así que esa sí que sí va a caer. A ver qué tal sigo con Antonio Buero Vallejo, que ya me conquistó en su momento con Historia de una escalera, y me gustaría seguir también con algunos más clásicos como el gran Shakespeare. En este caso no he leído Otelo, tengo que seguir leyendo la obra de Shakespeare porque Hamlet me encanta, quiero releerla. El sueño de una noche de verano me hizo disfrutar muchísimo también. Y aquí tengo Otelo, La Tempestad me llama también mucho la atención, aunque tengo entendido que es un poquito más compleja. Bueno, en definitiva, seguir leyendo más teatro también de la mano de Shakespeare. Y Oscar Wilde, cuantísimo tiempo llevo sin leer a Oscar Wilde y podría ser una muy buena opción también leerlo con su teatro, no he leído nada de su teatro, y en este caso La importancia de llamarse Ernesto es una obra que me llama bastante la atención. La verdad es que de Oscar Wilde me llama todo la atención y quiero leerlo todo, pero bueno, vamos a empezar con esta obra de teatro a ver qué tal. Penúltimo propósito, barra apartado, barra intención o deseo, o como lo queramos llamar, leer más filosofía. Me encantaba la filosofía cuando la estudiaba, ha sido siempre una asignatura pendiente el seguir adentrándome y profundizando, pero claro, a la vez es más complejo ir leyendo e investigando y estudiando filosofía por cuenta propia, y entonces, bueno, pues ahí voy poquito a poco. Lo que sí que tengo claro es que quiero leer algunos grandes clásicos que, bueno,
debería haber leído en su momento, o que leí algún fragmento que otro en su momento cuando los estudié en el instituto, pero en los que no he seguido profundizando, como es el caso de Platón. Platón me gustaba particularmente, pero tengo muy pendiente leer sus grandes obras como El banquete, una de las más representativas, sus diálogos, al fin y al cabo, Fedón y Fedro. En esta edición tengo estos 3 diálogos, estas 3 obras, y me gustaría particularmente, me llama mucho la atención Fedón, El banquete también, bueno, todas, así que a ver qué tal, a ver si me adentro por fin en estos famosísimos diarios. Y luego, por otro lado, quiero repetir con mi filósofa favorita, con una de mis autoras predilectas, que es María Zambrano. Os he hablado en muchas ocasiones de ella y lo voy a seguir haciendo en un futuro. Y en este caso, bueno, empiezo con teatro, con La tumba de Antígona, que la tengo muy pendiente, y además me gustaría preparar un vídeo en el que compare o en el que os hable tanto de la Antígona de Sófocles como de La tumba de Antígona, de esta versión y de esta obra de María Zambrano. Y luego, por otro lado, pues bueno, os voy a decir las que me esperan aquí en casa de María Zambrano y a ver luego las que voy leyendo. Me llama particularmente la atención El hombre y lo divino. Aunque es bastante extenso, yo luego me tomo mi tiempo para leer a María Zambrano, para comprenderla bien y para poder disfrutarla. Y tengo otras que son un poquito más breves, que quizá sean mejor o sean una opción más interesante dependiendo de la etapa o de la época del año. Bueno, no lo sé, ya iré viendo. En este caso se trata de La Aurora, que es más breve, como os digo, y de Los Bienaventurados, que también es bastante más breve. Y la verdad es que me llama la atención toda la producción de María Zambrano, todos sus textos, toda su filosofía, así que bueno, algunos o algunos caerán, pero no lo sé, ya os iré avisando. Y luego también quiero retomar a Émile Cioran. Empecé a leer El ocaso del pensamiento y lo terminé abandonando, no porque no me estuviese gustando, en absoluto, de hecho está muy marcado, muy subrayado, recuerdo que iba anotando también muchas de las ideas que me surgían y de reflexiones y de ideas suyas que a mí pues me impactaban especialmente, pero yo creo que era tan intenso y además es tan pesimista que en el momento en el que lo estaba leyendo dije, bueno, voy a parar un poco y ya lo retomaré cuando crea que ha llegado el momento. Así que quiero retomarlo este año, pero a ver cómo lo hago y a ver cómo sigo, a ver qué tal me va. Y por otro lado, quiero leer también autores que han escrito sobre todo novela, en este caso me estoy refiriendo a un premio Nobel, pero que son también filósofos o que tienen unas novelas, una producción muy existencialista o con toques filosóficos que a mí me gustan particularmente. Y en este caso he decidido incluir aquí también en este apartado a Albert Camus y en este caso el mito de Sísifo, que lo tengo muy pendiente. En realidad tengo varias obras de este autor que quiero ir leyendo y que tengo muy pendientes y que me van a servir también para cumplir otro de los propósitos. Este sí que es propósito, esto es un pequeño reto porque me suele costar bastante trabajo hacerlo. De hecho, voy a terminar el vídeo hablando de 2 pequeños retos que sí que me he marcado este año. Uno de ellos es leer en idioma original, en inglés o en francés, siempre que pueda, siempre que sea la lengua materna del autor. Y en el caso de Albert Camus, tengo la posibilidad de hacerlo, tengo algunas obras en idioma original, de hecho, El extranjero, L'étranger, lo leí por primera vez en el instituto, hice tanto la ESO como el bachillerato bilingüe de francés y fue uno de los libros que leímos, me encantó, me apetece mucho hacer relectura y aprovechar que me gusta mucho este autor y que quiero leerlo para poder hacerlo en lengua original y así poder cumplir con este reto. En inglés, por ejemplo, tengo un libro que sí que es bastante finito, es breve, de una autora irlandesa que tengo ganas de leer, que es Claire Keegan. El libro sería Small Things Like This, que creo que la traducción es Pequeñas cosas como esa. Bueno, voy a dejar por aquí la cubierta y a ver si voy cumpliendo poquito a poco esto de ir leyendo en el idioma original, porque es que si no, los idiomas se van oxidando y desde que dejé de trabajar de guía y ya no hago las visitas guiadas, pues voy a acabar perdiendo por completo la capacidad de comprender. Así que, qué mejor que aprovechar y leer más en inglés y en francés. Ya os iré contando cómo llevo este reto. Y el último reto del que os quería hablar es referido a llevar un cuaderno de lecturas o un diario de lecturas.
Siempre empiezo haciéndolo, empiezo llevando anotaciones, pensamientos, ideas, pero luego llega un momento en el que paro de hacerlo porque no encuentro tiempo o lo hago pero dejando muchísimo tiempo entre una entrada y otra. Y este año me apetece mucho hacerlo por fin, porque antes mi registro de lecturas o mi diario de lecturas digital era Instagram y ahí llevaba pues todas las reseñas y llevaba más o menos un control. Pero ahora tampoco llevo ese control como tal porque hay algunas reseñas que sí vuelco ahí escritas, hay otros libros de los que hablo a lo mejor en un vídeo y hay muchos otros de los que ya hablo solo a través de este canal de YouTube. Entonces necesito, me apetece además escribir y poder tener recogidas todas las ideas y todas las reflexiones que me surgen a raíz de las lecturas, porque luego con el paso del tiempo, cuando lo he hecho, pues me ha gustado mucho volver a esas ideas, a esas reflexiones y tener esa especie de diario. Entonces aquí lo tengo, espero seguir con él. Aquí tengo mi cuaderno diario de lecturas, no tengo ningún tipo de estructura, sino que simplemente anoto la fecha en cada una de las entradas y ahí ya pues del libro del que hablo, pues ideas, reflexiones, luego si busco información complementaria, pues lo voy recogiendo aquí también todo, pero de manera completamente libre, fluida, sin encorsetarme con estructuras o con apartados o nada de eso. De hecho, tampoco llevo ni suelo llevar un control de los libros que leo, del número de libros que leo. Me hice Goodreads en su momento hace como 3 años ya y no me gustaba mucho la mecánica, la forma de trabajar con esa plataforma y ahí la dejé. Apenas le hice caso, fue un fracaso porque me cuesta mucho llevar, para mí no es importante ni el número de libros que voy llevando, ni ese tipo de retos de leerme pues tantos libros al año o tantas páginas, ni estas cosas. Me parece muy bien y lo admiro, la gente que es más organizada en ese sentido y que lo va llevando todo mucho más controlado, pues en mi caso no me sale hacerlo, no me apetece y lo que sí que es cierto es que necesito a veces escribir y dejar en algún sitio materializadas todas mis ideas a raíz de la lectura y para eso tengo este cuaderno que espero ser constante y esto sí que es un reto lector que me propongo o relacionado con la lectura que me propongo para este año 2025. Así que bueno, esto era todo lo que os quería contar, cuáles son algunas de mis intenciones para este año 2025, cuáles son algunos de los libros que me gustaría leer. Contadme vosotros si los habéis leído, si tenéis también intención o algún propósito para este año. Y sin más, me despido. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que estéis todos muy bien y que leáis mucho. ¡Chao!